Los movimientos sociales están teniendo cada vez más importancia en el contexto actual. Sin embargo, los ciudadanos son actores políticos más allá de los movimientos sociales. ¿Te imaginas tener un lugar en el que estén reunidas todas las experiencias de participación ciudadana de Iberoamérica? Latino Project está trabajando en ello. Hemos invitado a Melissa Ross, asistente de investigación del proyecto Latino, para conversar sobre todas estas cuestiones. En Latinoamérica, en las últimas 2 o 3 décadas, pudimos ver un crecimiento del involucramiento de los ciudadanos en distintos espacios de gobierno y de decisión en políticas públicas. Es un proceso que está vinculado con los procesos de constitucionalización y de democratización, de transición a la democracia después de las dictaduras militares, pero también es un proceso que está vinculado, por ejemplo, con las nuevas regulaciones de descentralización que suceden en Latinoamérica a la par de los procesos de democratización entre los 80 y los 90. Al crearse gobiernos, nuevos niveles de gobierno locales, se les posibilita a los movimientos sociales, a la sociedad civil a nivel local, empezar a participar en la vida administrativa de su comunidad. A partir de estos espacios se empiezan a generar nuevos mecanismos por los cuales los ciudadanos intervienen en la toma de decisiones. Pero a la vez vemos también más recientemente un incremento, por ejemplo, en la movilización social, en protestas, en ciudadanos saliendo a decir lo que quieren, a reclamar lo que no quieren, a protestar contra la corrupción. Entonces, la movilización de los ciudadanos ha ido incrementándose en las últimas décadas, pero a la par de estas protestas y esta movilización también se fueron creando canales institucionales por los cuales dar lugar a que estas quejas, estas protestas y estas críticas encuentren eco en la forma en que los gobiernos locales, pero también regionales y también nacionales, están funcionando. Entonces, en el panorama latinoamericano, en la región, estos nuevos canales institucionales que se fueron creando recibieron mucho eco porque eran una manera innovativa de incorporar a los ciudadanos. El caso paradigmático, el primer gran caso paradigmático es el del presupuesto participativo en Porto Alegre en el 89, donde no solo con la creación del gobierno local, sino con la asunción de un partido más bien progresista, se les da a los ciudadanos la posibilidad de decidir cómo gastar el presupuesto público a nivel local. Entonces se generan comités barriales, luego comités sectoriales, a través de los cuales los ciudadanos encuentran maneras de decir: acá necesitamos esta clase de infraestructura, acá necesitamos esta clase de servicios, acá queremos proyectos culturales. El caso de Porto Alegre fue un éxito tan grande, en unos niveles de participación tan elevados, que se replicó a través de todo el mundo, primero en todo Brasil, después en Latinoamérica, y hoy también hay muchísimos casos de presupuesto participativo en Europa, por ejemplo. Pero también hay otros casos que son no solo iniciados en Latinoamérica, sino también muy específicos del contexto latinoamericano. Experiencias como los cabildos abiertos o las audiencias públicas datan incluso a constituciones del siglo XIX, a las primeras constituciones de las primeras repúblicas independientes. O, por ejemplo, los casos de consulta previa con los pueblos indígenas son experiencias profundamente radicadas en la diversidad cultural, la diversidad étnica, que caracteriza a los países latinoamericanos y que hoy por hoy se están dando, primero en Perú, pero también en otros países latinoamericanos, procesos a través de los cuales la legislación para las comunidades indígenas, el reconocimiento de derechos para las comunidades indígenas, se hace a través de consultas con ellos mismos. Son las propias comunidades las que ahora tienen la posibilidad de decir: esta es la clase de regulación que nosotros necesitamos, y se generan procesos de diálogo con el Estado, donde las propias leyes se van escribiendo entre ciudadanos de comunidades indígenas y funcionarios de los ministerios responsables, por ejemplo. Cuando uno empieza a mirar el panorama de innovación en Latinoamérica, otra de las cosas muy interesantes es que, a diferencia de lo que nos muestran los informes de organizaciones internacionales o incluso los estudios académicos, los ciudadanos no solo son invitados a participar por el Estado, sino que muchas veces tienen la propia iniciativa. La iniciativa sale del ciudadano. Es el ciudadano el que propone un nuevo proyecto, el que crea un nuevo canal que después entra en diálogo con el Estado, por ejemplo. Es decir, no son solo espacios invitados, también vemos, mirando el panorama completo de la región, que la iniciativa de la ciudadanía es muy fuerte y está muy presente. Pero por otro lado, otra de las
características novedosas de la innovación democrática en Latinoamérica es que los ciudadanos participan no solo en la toma de decisiones, en la etapa de formulación de las políticas, sino que hay muchísimos programas, muchísimos proyectos que permiten que los ciudadanos participen de la ejecución de políticas, que sean ellos mismos los que asumen determinadas funciones y roles de la mano con el Estado y que llevan la política a su propia comunidad, a su propio espacio. E incluso hay también muchísimos proyectos que incluyen no solo la formulación y la implementación, sino también el involucramiento de los ciudadanos en la evaluación de políticas. Esto, además, está cambiando con el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías de información y comunicación permiten incorporar a los ciudadanos ya no solo a través de espacios comunales o a través de la interacción cara a cara o a través de la representación de ONGs, sino que se pueden crear plataformas, por ejemplo, en Internet o aplicaciones para teléfonos que permiten que la participación sea mucho más abierta. Cualquier persona con acceso a determinados dispositivos puede de repente también involucrarse de nuevas maneras. Se ponen a disposición nuevas herramientas para que la ciudadanía, por ejemplo, denuncie casos de corrupción, monitoree procesos electorales o ayude a crear mapeos interactivos del estado de la infraestructura en la ciudad. Dentro de la gran variedad de procesos participativos que existen en la región, podemos ver que además de las nuevas herramientas tecnológicas y los canales que se pueden crear con estas nuevas herramientas tecnológicas, de todas maneras persisten espacios que traen a los ciudadanos a interactuar con otros ciudadanos o con el propio Estado. Una forma muy frecuente de participación en Latinoamérica es la creación de espacios deliberativos, de espacios donde los ciudadanos se encuentran a intercambiar opiniones, a hacer prevaler sus intereses, a informar, a denunciar. También en estos espacios, por ejemplo, se crean nuevas formas de representación de los propios ciudadanos, más allá de las instituciones tradicionales de representación política, como son los partidos políticos o los consejos consultivos dentro del Estado. De pronto, en los espacios deliberativos o en los espacios convocados para ciudadanos, ellos mismos eligen sus propios representantes para que negocien, para que estén involucrados en determinados procesos de políticas públicas. Si bien hay un crecimiento exponencial de estos nuevos modelos de participación y de involucramiento de los ciudadanos, este crecimiento, esta diversificación viene con muchos desafíos. Los desafíos de las herramientas de participación digital tienen por supuesto que ver con la brecha digital. Si bien hay muchísimos países en Latinoamérica donde el acceso a teléfonos celulares, a Internet, alcanza niveles muy altos, también hay países donde en realidad, así como muchos otros servicios básicos, el acceso a determinadas herramientas tecnológicas no está tan expandido en la sociedad. Pero además de los desafíos propios de las brechas digitales, hay otros desafíos que tienen que ver con la institucionalización. En Latinoamérica vemos que en realidad y en comparación a otras regiones y a otros casos que se conocen, hay un grado muy alto de institucionalización de determinados procesos participativos. Se crean leyes, se crean marcos legales, la participación está incluida en muchos casos en la Constitución, no solo como un derecho, sino como un deber de los ciudadanos. Se crean reglamentos, se crean decretos administrativos, etcétera, etcétera. Son un montón de regulaciones que a veces hay que hacer coincidir, a veces hay que adaptar a las regulaciones de los niveles superiores, pero que también crean, por supuesto, condiciones, crean limitaciones, a veces no se implementan, a veces hay procesos participativos que llevan a la creación de regulaciones que después simplemente nunca pasan porque falta una firma o que nunca llegan a implementarse en la manera en que debería hacerse. Y esto muchas veces está vinculado también con coyunturas políticas, con cambios de gobierno, con inestabilidades, con crisis. Entonces, el establecimiento de nuevos canales de participación también tiene todavía mucho que trabajar en términos de no solo expansión, sino solidificación dentro de los marcos legales y de la práctica de gobernanza que existe. El proyecto latino nace a partir de esta observación del crecimiento exponencial de nuevas maneras de participación en Latinoamérica, pero también para responder a una falta de conocimiento de cuántas son en realidad estas nuevas formas de participación, cuáles son. Hay muchos estudios de caso que profundizan en determinados casos de éxito o casos de fracasos. Latino lo que busca es hacer un mapeo general de cuáles son todos estos casos, demostrar no solo los casos de éxito, pero sino de también registrar cómo surgen, dónde surgen, cuáles son sus diseños institucionales, quiénes son los ciudadanos que participan, de qué manera participan, cuáles son las formas de participación, qué fines se persiguen, qué impacto tienen, se implementan o no se implementan, funcionan o no funcionan, para dar una respuesta
A nivel regional y a nivel comparativo, Latino surge como proyecto de investigación para crear una base de datos. Esta base de datos se estuvo trabajando en los últimos años y actualmente cuenta con un registro de 2.500 casos, más de 2.500 casos de innovaciones democráticas en 18 países de Latinoamérica, registrados en función de 42 variables que responden a un marco conceptual y analítico propio desarrollado por la coordinadora del proyecto, Tami Pogrebinski. El resultado de estos años de investigación es una base de datos accesible, online, abierta a todos, donde se pueden ver a través de una página web experiencias de participación ciudadana a lo largo y ancho de todo el continente, pero que también ofrece herramientas para comparar estas experiencias, para ver en qué áreas de políticas funcionan, en qué años comienzan. También el objetivo principal de Latino era no solo contribuir a generar más conocimiento académico y científico sobre la participación ciudadana y la experimentación política en América Latina, sino poner a disposición de otros sujetos interesados en la innovación democrática esta información. Por ejemplo, ONGs, organizaciones internacionales o los propios gobiernos, para que los propios ciudadanos incluso puedan conocer experiencias en sus propios países, en otros países, experiencias similares, para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en el contexto regional. Desde Latino lo que pudimos ver a través de estos años de investigación es no solo que hay una variedad enorme de diseños institucionales en la región latinoamericana, sino también que hay una cantidad muy alta de nuevas formas de participación que no se encuentran en otros continentes y en otros contextos. Sin embargo, Latino es el primer proyecto de esta clase, comparativo a nivel macro y a nivel regional. Todavía hay mucho que investigar, por ejemplo, en otros continentes, en otras regiones, en otros países, hacer estos mapeos en estos otros espacios sería sumamente interesante para realmente saber dónde están ocurriendo estas formas de experimentación. ¿Es realmente algo característico de Latinoamérica? ¿Hasta qué punto? ¿Qué diferencias y qué similitudes hay con otros espacios de desarrollo? Y esto es no solo de interés para la comunidad académica, sino también para los propios gobiernos, para saber qué experiencias son trasladables y cuáles no, qué experiencias necesitan adaptación y qué otras no. Sin embargo, haciendo la investigación sobre los casos, haciendo esta investigación comparativa, vemos que también todavía hay muchas cosas que necesitan investigación con mayor profundidad. Sabemos que hay muchos procesos participativos que generan recomendaciones, pero no sabemos qué sucede con esas recomendaciones. ¿Son adoptadas o no son adoptadas por los gobiernos? Hay muchos proyectos que son muy recientes, que se están creando apenas en los últimos años y son pilotos, son experimentos, todavía hay que ver cómo se desarrollan, cómo funcionan. Hay muchos proyectos que son casos de éxito, pero que al ser trasladados a otros países y a otros contextos no funcionaban con el mismo nivel de participación. ¿Por qué? Entonces hay muchos factores todavía que necesitan más profundización y Latino con esto quiso ser una primer contribución a una agenda que es necesario continuar desarrollando. Además, hay mucha discusión sobre en qué medida las innovaciones democráticas contribuyen o reemplazan a las instituciones representativas de las democracias tradicionales. Este es un debate muy largo, pero en realidad falta la información para saber realmente cuánto impactan las innovaciones democráticas en la calidad de la democracia. Esto es otro aspecto que Latino pone en discusión y que propone para seguir evaluando hacia el futuro. La participación no es vista como un fin en sí mismo. La participación es un medio para alcanzar otros fines, para promover la igualdad, para promover la inclusión política. ¿Cómo está sucediendo esto? ¿De qué manera? ¿Con qué mecanismos? Esto es algo que todavía se tiene que seguir investigando y no satisfacerse solo con la respuesta de más o menos participación. Esta es una agenda que consideramos muy importante promover, tanto en la comunidad académica como en los espacios de discusión sobre gobernanza y políticas públicas. Si bien en el contexto y en la región latinoamericana tenemos una diversidad enorme, no solo de historias políticas o diferencias geográficas e históricas, también de constitución demográfica, también de constitución étnica, son países que pertenecen a una misma región porque también hay muchísimos factores en común, como por ejemplo los procesos de democratización. Y nosotros, al estudiar innovaciones democráticas, nos encontramos con que en verdad, si hay algo que tienen en común todos los países de la región, es el nivel altísimo de experimentación política por el que estuvieron pasando en las últimas décadas. Entonces, esto es algo que definitivamente caracteriza a la región y que debe ser una agenda compartida por la región en la medida en que son muchas experiencias similares, también muchas experiencias diversas, pero que reflejan problemas comunes. Desde Latino también
observamos que muchas experiencias de participación y de innovación también empezaron a surgir, por ejemplo, en países del sur de Europa. Y uno de los objetivos futuros del proyecto es profundizar en la comparación que se pueda hacer entre estos procesos y los países del sur de Europa, por ejemplo, España, Portugal o Italia. Esta es una agenda para el proyecto de acá en adelante, pero también es una propuesta muy interesante para profundizar que se puede hacer con el resto de Europa.